Esta predicación la titulé Circuncida tu corazón a tu Señor. Y vamos a comenzar en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Esta carta que les manda Pablo a los Corintios es porque ya tenía tiempo con ellos, ya tenía tiempo con la iglesia. Y les comenzaba diciendo que si tenía que volverles a mandar una carta de recomendación para saber quién era él, o pedirle una carta de recomendación a la iglesia para saber quiénes eran ellos. Tanto Pablo sabía quién era la iglesia como la iglesia sabía quién era Pablo. Por lo tanto, pues no tenía que haber ninguna carta de recomendación como aquí nos está enseñando, sino que a través de la relación ya había el conocimiento pleno de cada una de las personas de la iglesia de Corinto para con Pablo y Pablo para con la iglesia. ¿Sí? Desde ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. O sea, ellos mismos eran la carta que estaba Pablo entregando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza venía de Jesús, el evangelio era de Jesucristo, y Pablo era el siervo para enseñar a la iglesia, no solo de Corinto, de todos los lugares donde anduvo él. Y a todos les enseñaba y les exhortaba para que vivieran en santidad, para que vivieran en comunión los unos con los otros como pueblo y como iglesia. No en tablas, sino en corazón. Tenemos que circuncidar nuestro corazón, porque cuando nosotros circuncidamos nuestro corazón, estamos obedeciendo lo que Él nos está hablando y nos está enseñando. No solamente porque tenemos que circuncidar nuestro corazón, sino tenemos que entender que el Señor significa dueño de todas las cosas, y Él como Señor es dueño de todo, los creyentes, los cristianos, los no cristianos, de todo lo que respire. Él lo formó y le dio vida. Entonces no solamente todos aquellos que estén fuera o dentro de, no, sino cuando tenemos una mente ordenada, entendemos que nosotros no somos de nosotros mismos y que el dueño de nuestras vidas, de nuestros bienes materiales, de nuestros hijos, no son de nosotros, son de Él, porque herencia de Jehová son los hijos. Y si a Él le ha placido depositar las cosas materiales, económicas o naturales en tu familia, qué bendición. Pero no es para que tú te envanezcas, es para que tú reconozcas que Él es el dueño de todo. Y no porque lo hiciste a través de tu esfuerzo. Él te dio la habilidad y te dio la fuerza y la fortaleza para que tú hagas lo que tú tienes. Porque su palabra dice que Él da poder para hacer riquezas. Él es el que da todo. Y cuando nosotros circuncidamos nuestro corazón, es lo mejor que podemos hacer. Obedecer lo que Él nos está enseñando. Porque lo que Él nos enseña, tenemos que circuncidarlo en nuestro corazón. Porque si lo queremos guardar en nuestra mente, el día de mañana se nos olvida.
A los 3 días, ya lo que escuchaste de la palabra, ya gran parte de lo que se te predicó de la palabra, ya no te acuerdas de él. Por eso tenemos que traer un lápiz y una pluma para empezar a escribir lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Con la verdad de Jesucristo. Y estaba escrita en los corazones de los corintios. Y así la palabra tiene que estar, no con tinta, sino en tu corazón y a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, a toda justicia, a amar, a ser íntegro, a honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando tú no circuncidas tu corazón, de este corazón te salen cosas muy perversas también. Este corazón debe de adquirir sabiduría. Y la sabiduría es su palabra, es su alimento para que este corazón sea sabio, sea entendido y que lo que hable sea de edificación para las vidas, sea de edificación para las familias, para los hogares. Que sea una palabra de vida que salga de tu corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Porque los mandamientos Moisés los hizo en tablas de piedra. Pero ahora te está hablando Pablo, no, ya no es en eso, ahora es en tu corazón. Porque lo que tú grabas de la palabra en tu corazón no se te olvida. Lo que nace de tu corazón no se te va a olvidar lo que es la palabra de Dios. Si tú empiezas a llenar tu corazón de su palabra, de sus promesas, de sus verdades, ese es el lenguaje que va a declarar tu boca a través de lo que sale de tu corazón. Y no la circunstancia que estés viviendo tú aquí en este mundo o en tu ciudad, en la nación donde habites. Tenemos que confiar plenamente en lo que Él nos está enseñando. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. La confianza, la esperanza y la fe que tenemos en Cristo. Tenemos que confiar. Si no confiamos, somos incrédulos. Porque la confianza es la que dices, su palabra declara que Él lo hará y Él lo va a hacer en su momento, a su hora y en su tiempo. Y aunque pareciera que no lo hace, Él a su momento lo va a hacer. Entonces tenemos que tener la confianza completa, plena, total en Jesucristo. La confianza, la esperanza y la fe, nosotros como cristianos. Porque estamos esperando. La esperanza es la que nos guarda aquí en su casa. Estamos esperando su venida. Si es que viniera en estos días. Y esa esperanza nos mantiene alertas. Aunado con la fe, nos mantiene alertas, esperando sus promesas, esperando sus decretos, esperando lo que Él ha establecido a través de su palabra. Él no nos va a fallar. Él es fiel. Y si Él es fiel, nosotros también debemos de ser fieles. Porque si mi Padre es fiel, el Hijo debe de ser también fiel. Y eso nos enseña la doctrina de Jesucristo.
El Padre fue fiel y Jesucristo fue fiel. Siempre fiel y siempre fiel. Y si Él nos enseña que seamos fieles, ¿por qué nosotros no vamos a hacer? Si decimos que somos sus hijos. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Aprender de sus enseñanzas para practicarlos en nuestro diario vivir en este mundo. Porque ese va a ser el testimonio que suba como ofrenda de lo fragante delante del trono de la gracia. No nada más las palabras, tus hechos. ¿Qué estás haciendo como iglesia? ¿Realmente eres un espejo de Jesucristo aquí en la tierra? ¿O qué? ¿Nada más es una religión o una tradición? Que amén, aleluya, y que hermano, y ya con eso basta. No, eso no basta, mi amado. Tenemos que ser piedras vivas, porque Él es la roca inconmovible. Y nosotros somos piedras vivas. ¿Sí? Y tenemos que tener un testimonio también en hechos aquí en este mundo. Con palabras, con hechos. Y esos van a ser los tesoros que vamos a estar nosotros almacenando en los cielos, donde el orín y el polilla no corrompen. La polilla no te va a corromper lo que tú hagas allá en el cielo. Todos los hechos que tú hagas van a subir allá. Ni el orín ni la polilla lo van a corromper. Lo que se corrompe es lo que tú dejes aquí en este mundo. Eso es lo que sí se corrompe. Pero lo que sube para arriba, ni te lo roban, ni se corrompe, no pasa nada. ¿Por qué? Porque allá tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y Él es el que vela y el que guarda todas las acciones de cada uno de sus santos. Por eso por nuestras bocas seremos condenados y por nuestra boca seremos justificados. ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿O sale agua salada? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? Que nacen de tu corazón. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Eso es lo que hablaba Pablo. Él no se sentía, no, yo todo lo puedo. Sabía que la capacidad que él tenía y el poder que él tenía venía de lo alto. Y por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era por él, era porque Dios lo empoderaba a través de la relación y a través de entregar su corazón. Porque él todo lo tomó por basura. A él el mundo no lo enamoró Jesucristo. Y nada más fue un encuentro que tuvo con él. No sé cuántos encuentros hayas tenido tú con él y todavía no te enamora. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo, de tus negocios? No sé qué necesitas para que te enamore. Pero a Pablo nada más un encuentro bastó para enamorarlo. Y para aún entregar su propia vida. Y nos enseña que solamente es en Dios. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos y nuestra capacidad viene de Dios. Tu habilidad, tu sabiduría no es tuya. Cuando eres un cristiano que está dentro de su voluntad, eso viene de Dios. Él te da la capacidad, Él te da la sabiduría, Él te da la inteligencia para que tú le des el honor a quien honor merece. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no eres tú. Para que no te vanaglories. Es Jesucristo que nos da la capacidad y nos da la habilidad. Viene de Dios.
No es de esta sabiduría que adquiere el mundo aquí en la tierra. Eso viene de lo alto. Y nada tiene que ver lo mundano con lo celestial. Nada tiene que ver la sabiduría que proviene de lo alto con la sabiduría que tú adquieres en este mundo. ¿Quieres ser sabio? Instrúyete en su palabra. ¿Y sabes qué? El día de mañana vas a tener sueños, vas a tener visión, vas a tener revelación para hacer y emprender lo que Dios te haya revelado. No en tus fuerzas, no en tu habilidad y en tu capacidad. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no en el de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Para qué lo capacitó Dios a Pablo? Para enseñarle la doctrina de Jesús, para enseñarle el Evangelio, que es el Espíritu Santo, no el de tanta palabrería, que tanta palabrería no te trae nada a tu vida. Sigues hablando, sigues decretando y no pasa nada, no acontece nada en tu vida. Y no acontece nada en tu vida porque tú estás fuera de la voluntad de tu Padre, porque tú lo quieres hacer como tú crees y como tú piensas. Y la misma palabra que tú estás declarando, esa misma palabra te está matando. Porque la palabra es una espada de doble filo. Una espada de doble filo. La palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque el Espíritu es el que te da la revelación de la palabra. Y si tú no tienes la revelación de la palabra, con la misma palabra te vas a matar. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la revelación de su palabra, que nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra, para no tomarlo como nosotros creamos, porque cada quien lo quiere tomar a su manera, a como piensa, y eso aquí no se trata de eso. Todos debemos de estar en un mismo espíritu, como cristianos y como hijos de Dios. Todos debemos de caminar en un mismo espíritu. No hay muchos espíritus, en un mismo espíritu. Y solamente es su Santo Espíritu el que nos va a dar la revelación y el que nos va a dar la dirección, y es el que nos va a guiar para llegar al destino final que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy la iglesia está tan confundida que cada quien piensa como le place, y así como piensa, así toma las escrituras a su manera. ¿Y cuál es la evidencia? Que vemos que cuando pide no recibe. ¿Por qué? Porque pide mal. Por eso está enferma. Porque no decreta la palabra. Porque lo hace en su humanidad, en su naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Evangelio está encubierto en sus vidas. Nada más son tradiciones y costumbres que para nada aprovechan en su vida. Dice que el Evangelio está encubierto para aquellos que no lo entienden, y no por estar leyendo y leyendo y leyendo. Por eso es lo que está hablando, la palabra te va a matar. Si tú no le pides revelación y dirección a tu papi. Y para eso tienes que circuncidar tu todo, entregar tu voluntad en las manos de Jesucristo. Porque en la voluntad está todo. Si tú no tienes la voluntad de hacer lo que nuestro Señor está mandando y ordenando, tú quieres seguir haciendo lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú crees. Y eso todo te va a llevar a un perjuicio en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en todas las cosas. Porque es Dios en ti, o eres tú sin Dios, como quieras verlo.
¿Es Dios obrando en tu vida? ¿O eres tú haciendo las cosas como te plazca, sin Dios? Hay que recordar nada más que cada decisión que tomemos va a traer una reacción y va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala, acorde a la decisión que hayamos tomado. Si Él es el que te guía, fue la mejor decisión de tu vida. Porque Él no se va a equivocar para llevarte al plan y al propósito final que tiene sobre tu persona. Y si tú lo quieres hacer en tu voluntad, lo que va a pasar es que vas a tropezar, vas a caer y puede ser que no te vuelvas a levantar. Por eso muchos ya no se han levantado, porque ya están bajo tierra, porque quisieron hacer su voluntad, quisieron jugarle a la iglesita. Y las consecuencias de lo que hagas aquí en esta tierra se van a pagar. Dios te perdona, pero las acciones que tú hiciste malas traen sus consecuencias, y esas consecuencias tú las vas a pagar. Dios no las va a pagar por ti. Él te perdona lo que hiciste, pero todo tiene sus consecuencias. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, a la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. A nosotros como iglesia nos corresponde cuidarnos en este mundo y de nuestro prójimo. Porque si tú escuchas a tu prójimo y tu prójimo te está enseñando una doctrina de hombre, te va a engañar y te va a retirar del camino de Jesucristo. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Vana, que no produce nada. Cuídese de que nadie los cautive, porque el que queda cautivo, ¿qué? Es un esclavo. El que escucha y obedece viene quedando en la esclavitud, en una enseñanza vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Todo lo que se aprende en este mundo y lo que aprendes en esta tierra que no dependa de la palabra de Dios son tradiciones, son costumbres, religiones, sectas que aprendes aquí en este mundo. Si no es la doctrina de Jesucristo, si no es el evangelio de Jesucristo, estamos más que perdidos. Y por eso es fundamental saber qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos aprendiendo para estarlo practicando. No conforme a Cristo, dice. Y lo que tenemos que hacer nosotros debe ser conforme a nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que nuestro pastor nos está enseñando. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Cuál es la circuncisión que tenemos que hacer? Apartarnos de toda maldad, de toda impiedad, de todo pecado. Para eso nos tomó Jesucristo, para vivir en santidad, para despojarnos de todo acecho de maldad, en el cual antes vivíamos, en el cual antes nos conducíamos.
Él lo pagó. Y lo hizo por una sola causa, de que hiciéramos su voluntad y no la nuestra. No para que todavía sigas haciendo lo que tú crees y lo que tú piensas. Porque toda esa plenitud, toda esa llenura es la que está revestido en nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Toda esa deidad, la llenura del Espíritu Santo es la que habita corporal en nosotros. Y si nosotros obedecemos lo que Él nos enseña, nosotros vivimos en santidad. Y es como circuncidamos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Circuncidar es consagrar, entregar tu vida. Te despojas del viejo hombre para ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El problema es que pasan años y años y años y muchos ya se bautizaron, muchos ya recibieron a Jesús y de cosas nuevas no tienen nada. Todavía tienen esa vieja naturaleza arrastrando, todo ese patrón de conductas que los gobierna y los domina. Y eso no me enseña que sea Jesús. Eso me enseña que nada más están recibiendo doctrina de hombres. Porque cuando es Jesús y tú estás disciplinándote conforme a su palabra, Él te cambia, Él te transforma, Él te renueva, Él te sana, Él te levanta, Él no te deja donde estás. Y eso es lo que la iglesia de Jesucristo no ha entendido. Nosotros hemos recibido esa plenitud. Y esa fue cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando lo recibimos, fue circuncidado nuestro corazón para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no entró en tu estómago, no entró en tu hígado, no entró en tus riñones. Él entró a tu corazón para circuncidarlo. Y el dueño es Jesucristo. Pero como la iglesia no lo ha entendido, le da igual hacer lo que le parezca en ese momento. Sea bien o sea mal, ella lo realiza o él lo realiza. Y aunque después esté pasando y padeciendo las consecuencias por la desobediencia, es mejor obedecer y escuchar la voz de Jesucristo en nuestras vidas. Hay que pedirle que tengamos esos sentidos ejercitados para escuchar su voz. Aún dormidos Él te está hablando. A través de la predicación Él te está hablando. A través de sueños, de visiones Él te está hablando. Si no lo ha hecho y no las conoce, pídele. Porque el que pide se le va a dar. Al que toca se le va a abrir. No fuiste circuncidado por manos humanas. Tu corazón fue circuncidado por el Espíritu Santo, el mío, el tuyo y el de todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas. Porque cuando Él no toca la puerta de los intestinos, Él está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque este corazón tenía un dueño. Y este dueño era el príncipe de este mundo. Y cuando permites que Jesús entre en tu corazón, Él lo circuncida y Él lo hace su dueño. Y aunque Él siempre ha sido el dueño de todo, más caso le hacen al mentiroso, al que engaña, al que mata, al que roba, al que destruye. Él no es dueño de nada. Y miren nada más cómo está la situación de la iglesia de Jesús. Que sin ser dueño de nada, mucha iglesia le obedece. No es dueño ni de sus vidas, no es dueño ni de sus hijos, no es dueño de su trabajo, no es dueño de su esposa. Y aún así, lo obedecen más al enemigo que a tu papi Jesucristo nuestro Señor.
que es el que verdaderamente es el dueño de tu vida y de todo lo que tienes en tus manos. Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. ¿Cuál es la circuncisión? Despójate de todo lo malo. ¿Y dónde está todo lo malo? Está en tu cuerpo. Porque si te gusta robar, vas a usar tus manos. Si te gusta fornicar, adulterar, vas a usar otro miembro. Si te gusta ver y desear, vas a usar tus ojos. Y eso están dentro de tu cuerpo. Y cada uno de los cuerpos, de los miembros que tenemos en nuestro cuerpo tiene una función. Por eso tenemos que circuncidar todo nuestro ser, desde los pies a la cabeza, para que Él sea quien gobierne nuestras vidas, plenamente y totalmente, al 100%. Para caminar, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No unas veces tropezando, otras veces cayendo, otras veces enfermo, otra vez... No, para eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que nos gocemos y nos deleitemos en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Deleítate en tu Rey, deleítate en tu Señor, deleítate en tu Pastor, porque nada te faltará. Pero si no entiendes la palabra de tu papi, es porque no la obedeces o porque no estás recibiendo una enseñanza correcta. Entonces es despojarnos de todo ese asedio que acecha nuestro cuerpo. El alcohol, la droga, la prostitución, el adulterio, el secuestro, la vanagloria, la soberbia, la altivez de espíritu. Tenemos que aprender y tenemos que conocer nosotros como iglesia y como sus hijos cuál es el carácter de nuestro papi. Y el carácter de nuestro papi, por eso Él nos enseña. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de nuestro papi. Y de Él tenemos que aprender. No dice, aprende del pastor fulano, no, aprende de mí, dice. Que yo soy manso y humilde de corazón. No como los que se creen que todo lo pueden. Yo soy el poderoso de Israel, dice. Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. ¿Cómo recibimos esa circuncisión? Cuando recibimos a Jesús y fuimos bautizados. Así como morimos nosotros a esa vieja naturaleza y Él resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Él murió físicamente. Para volverse a levantar y estar a la diestra del Padre. Y nosotros también morimos esa vieja manera de vivir. Y fuimos levantados y resucitados juntamente con Cristo Jesús. Entonces no podemos decir, todavía traigo la vieja naturaleza cargando. Entonces, ¿moriste o no moriste? ¿Eres tú o es Jesús? A mí nada más es lo que me enseña su palabra. Si eres una nueva criatura, entonces Jesús obrando en tu vida. Y si sigues siendo la vieja naturaleza, eres tú misma ni revestida de Jesús. Es por la fe y el poder de Dios.
La fe, ¿por qué viene? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tiene un fundamento y el fundamento es la roca inconmovible, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor y aquí está establecido para todo el que crea en Él y para todo el que quiera obedecerlo a Él. No al hombre, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que nosotros tenemos y que clama, Abba, Padre. Por eso no hay tantos espíritus en Dios. Nada más hay uno y todos debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque Satanás sí tiene espíritus malignos, malvados, perversos, de toda índole, pero nuestro Padre nada más tiene un espíritu, y es su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que habita en nosotros, llenando la plenitud y la totalidad de los pies a la cabeza, para caminar en su voluntad. Y si no, lo demás es puro cuento. Porque es Dios a través de tu persona o eres tú sin Dios. ¿Realmente eres una nueva criatura? ¿Te quitó lo mal hablado? ¿Te quitó la droga? ¿Te quitó el alcohol? ¿Te quitó ¿O qué tienes todavía de esa vieja naturaleza? Que todavía hoy en día sigues arrastrando. Cuando ya tienes 20, 25, 30 años en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué crees, que Jesús no tiene el poder? Jesús tiene el poder hasta para levantarte de entre los muertos, no solamente para quitarte la droga, el alcohol, las malas costumbres que te han corrompido. Él tiene el poder. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es lo que tenemos que declarar y decretar, que tenemos un Dios vivo y que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Para cuando tú la necesites, la utilices, el arma del Espíritu Santo con la cual tú vas a recibir lo que tú estás decretando. Dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. ¿Cómo estabas antes de recibir esa circuncisión? Estabas muerto en pecado. Vivías como el mundo hoy en día vive. Aquí la pregunta es, ¿ahora vives conforme a la voluntad de Jesucristo? ¿O todavía vives como el mundo vive? Porque su palabra nos enseña para todo. Y Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero somos dueños del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, no tenemos excusa que decirle a nuestro Señor y a nuestro Rey. ¿Somos o no somos? ¿Somos ovejas de su prado? ¿O somos cabritos que todavía andan destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo, pues qué no, todo? Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dicen, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios,
tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. ¿Qué es lo que les está enseñando Pablo a los tesalonicenses? Tenemos que crecer. El que no crece tiene un gran problema. El que no se desarrolla está mal. Tenemos que crecer. Progresando es crecer en la manera de vivir, porque eso es el testimonio que vamos a dar, que realmente Jesús está con nosotros, que realmente somos una familia, y que vean a Jesucristo en nuestras vidas, sobre todas las cosas, a través de nuestra actitud y de nuestro comportamiento, que sea correcto delante de los hijos de los hombres. Ir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y solamente la manera como agrada a Dios es hacer su voluntad, mi amado. ¿Quiere agradarle a Dios? Haga la voluntad de papi. Porque si usted quiere hacer su voluntad, olvídese de que Jesucristo es el que gobierna su casa, que es el que gobierna sus entradas y sus salidas. Usted es la que toma la decisión y usted es yo y yo. Y no es Jesucristo. Que le agrada tal como lo aprendieron de nosotros. ¿A quién vieron? Vieron a Pablo. ¿Cuál era la manera de comportarse, de vivir? En su despertar, en su dormir, en su amanecer, en su caminar. Ellos vieron a Pablo como ejemplo, como testimonio. ¿Y de quién aprendieron? De Pablo. Y aquí tenemos que aprender de lo que Él nos está enseñando. No de lo que el hombre te está diciendo, vive como yo, hazle como yo porque así me fue bien. No, como Dios te está enseñando. Como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando. O sea, están viviendo en un testimonio, con hechos y con palabras. La iglesia de hoy nada más está viviendo por puras palabras. Los hechos, que es el testimonio que sube como aroma de lo fragante, brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque el enemigo así todavía los tiene. No tiene una mente abierta, no tiene una mente ejercitada, desarrollada. Por lo tanto, todo le ponen un pero, todo le ponen un pretexto, todo ponen una excusa. Y mira que ya mataron allá y si me voy a las 8, ahí hay peligro. No. Tengo a mi Padre que Él va a mandar un vallado de ángeles que me guarde donde quiera que yo esté. Yo no voy a andar en la inmundicia, voy a andar haciendo su voluntad. Y si yo vengo a su casa a hacer su voluntad, Él va a guardar mis pasos para que mi pie no tropiece con piedra. Pero cuando la mente no está ordenada, así piensa. ¿Y qué mente reprobada tienen, de veras? Una mente reprobada no es una mente aprobada por nuestro Padre. Si Él nos dio el poder y nos dio la autoridad, vamos a hollar serpientes, leones y osos y lo que se nos presente. No que nos van a atemorizar y nosotros vamos a huir. No. Él nos dio el poder y nos dio la autoridad. Cuando estamos dentro de su voluntad. Cuando no, va a venir el temor. ¿Sabes que en aquella colonia roban o que en aquellas secuestran?
A mí qué me interesa si matan o no matan. Si yo tengo al que vino a dar su vida y vino a darla en abundancia, y eso es lo que tengo. ¿En quién confías? ¿En la circunstancia? ¿En lo que tus ojos ven? ¿En lo que tus oídos escuchan? ¿O en lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra? Así está la iglesia. Ya ni los que están en el mundo están atemorizados. Ellos andan a las 10, 11 de la noche en el carro, con música, con droga, con alcohol. Y la iglesia, que debe de estar más confiada y más inventada, está atemorizada. O sea, digo, pues, ¿de qué se trata? ¿En quién estás confiando? ¿Realmente es en Jesús o es en una religión? Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Jesucristo nos da instrucciones para que las obedezcamos. No nada más para que las escuches y quieras seguir haciendo lo que quieras. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo era un siervo de Jesucristo nuestro Señor, y él era el enviado para predicarle las nuevas buenas a los gentiles, en este caso a la iglesia de Tesalonicenses. De parte de Dios no te dice, yo, Pablo, te mando que hagas esto. Yo, Pablo, no. Y es lo que hoy en día no ha entendido el pastor, que quiere mandar en su carne sin que Jesucristo lo esté decretando a través de su palabra. Él se toma la atribución de hacer lo que quiere. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de obedecer a nuestro Señor sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados, que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Esa es la voluntad de nuestro Padre para su iglesia. Él no se va a llevar una iglesia llena de manchas y llena de arrugas, todos esos se van a quedar aquí. Él viene por una novia que está vestida con lino fino, blanco, resplandeciente, que son los hechos y el testimonio de los santos. Por ese tipo de iglesia viene Jesús. Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. ¿Controlas tu cuerpo? ¿Gobiernas tu cuerpo? ¿O tu cuerpo gobierna tu persona y te lleva en la inmoralidad? Te lleva a que le des alcohol, te lleva a que le des droga. ¿Realmente tú gobiernas tu cuerpo? Pues Dios nos dio el poder, Dios nos dio la autoridad para gobernar este cuerpo imperfecto. Y eso nos lo enseña en Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Si usted no tiene ese poder y usted no tiene ese dominio propio, usted no tiene a Dios en su vida. Tenemos que guardar este cuerpo santo y honrarlo hasta su venida. No maltratarlo, no destruirlo, cuidarlo. Sin dejarse llevar por los malos deseos,
como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ahí te pone un ejemplo. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este cuerpo tiene deseos, pero ¿saben cuáles son los deseos de este cuerpo? Hacer su voluntad de nuestro Señor. Este cuerpo no nació para deleitarlo en el mundo. Este cuerpo nació para hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los deseos nacen de tu carne y te llevan a la inmoralidad sexual, te llevan al alcoholismo, te llevan a la drogadicción, te llevan al robo, te llevan al secuestro, te llevan a todo lo que el mundo hace. Por eso está hablando como hacen los paganos. Eso ya no debe haber en nosotros. Que todavía tengas deseos cuando tienes a tu esposa a tu lado. Tienes deseos por la mujer de tu prójimo. Tienes deseos de lo que no tienes, que tiene tu prójimo. No son nada buenos. Los deseos que debes de tener es de siempre alimentarte de su palabra. Que su palabra esté tanto de día y de noche en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Que no se aparten. Porque ellos lo hacen, porque dice la palabra, no conocen a Dios. Pero hay aquel que dice conocerlo y no lo hace. Hay de aquel que dice conocerlo y no lo hace. Aquí nos enseña que los paganos lo hacen porque no conocen a Dios. Pero hay aquel que dice que conoce a Dios y todavía sigue jugando con fuego, haciendo lo que no debe de hacer. Igual puede venir una muerte repentina, puede venir una enfermedad, puede venir cosas no buenas. Eso sí, tenemos que tenerlo muy seguro. Si usted está jugando con fuego, mejor es que se arrepienta, se ordene y empiece a caminar en su voluntad. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. En este asunto el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. No hay que aprovecharnos ni eso, fíjate. ¿Cómo me voy a aprovechar del lugar donde Dios me puso para querer aprovecharme de mi prójimo? Querer sustraer cosas que no debo, porque estoy en un puesto, en un lugar mucho mayor y que vienen a pedirme un favor y que yo trato de sacar ganancia de eso. No, pues sí te voy a conseguir, pero ¿sabes qué? Dame un peso más. Yo te lo puedo conseguir, pero mira, ni eso debemos hacer. Tenemos que amarnos sinceramente. Tenemos que vernos como hermanos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque yo no debo de perjudicar a mi prójimo. Porque de igual manera a mí no me gusta que me perjudiquen. Y si no me gusta que me perjudiquen, pues no los voy a perjudicar. Porque lo que siembro, eso es lo que voy a cegar. Si no los perjudico, no me van a perjudicar. Esa es la ley. Lo que siembres es lo que vas a cegar. Acuérdate de su palabra. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿A qué te llamó Jesús? ¿A seguir en lo impuro, en lo inmundo? No, Dios te rescató de lo inmundo, de lo impuro, para que vivieras en santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones o esta enseñanza no rechaza a un hombre, sino a Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo.
A mí no me rechazan, para nada. Al que rechazan es a Jesucristo. Les guste o no les guste lo que Dios me está revelando y lo que Dios me está enseñando, si lo quieren tomar, tómenlo. Y si no, a mí no me rechazan. Rechazan a Jesucristo nuestro Señor. Si rechazaron a Jeremías ¿qué no hicieron con él? Les habló una vez, les habló 2 veces. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo encarcelaron, lo metieron hasta el cepo, pero Dios siempre lo respaldó. Y no importa que la gente no me respalde, no importa que la gente, no. Lo que me importa es que Dios me respalde en lo que yo estoy haciendo, porque no lo estoy haciendo de mi parte, lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Si quiere recibir esta enseñanza y esta doctrina, va a ser para un beneficio para su vida, para corregir su vida, para instruir su familia y para que adquiera el crecimiento que es Dios. Solo en Dios está el crecimiento, fuera de Él no hay nada, ni te va a producir el querer como el hacer, ni te va a dar el crecimiento cuando tú estás fuera de su voluntad. Así de sencillo. Vayamos a Jeremías. ¿Ya lo tienen? Jeremías 4, versículo 4. Y así dice la palabra, dice: habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Si tú no circuncidas tu corazón o haces un pacto, porque tenemos un Dios de pactos, si tú no pactas con tu Dios para que su voluntad se cumpla en tu vida, el día de mañana van a llegar las circunstancias y los tiempos en los cuales vas a ver que realmente sin Él no podemos hacer nada. Acuérdate en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y diga no tenga contentamiento en ellos. Acuérdate que siempre Él es el Dios, hoy, ayer y por los siglos de los siglos, que en Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Circuncida tu corazón. Haz un pacto con tu Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor. Honrar es obedecerlo. Lo que estábamos leyendo ahorita en Colosenses. No, yo sí lo honro cuando estás haciendo todo lo contrario de lo que Él te manda. Si honras lo que Dios no te manda, estás honrando al príncipe de este mundo, al Señor de señores no, ni al Rey de reyes, porque el Señor de señores es el dueño aún de los demonios, aún de todo principado y de toda potestad. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. No que yo lo voy a apagar, no. Cuando la ira del Señor se encienda, va a ser fuego consumidor. Y no vas a ver ni cuándo ni a qué horas vaya a llegar a tu casa. Mejor no hay que jugar con fuego. Hay que pedirle perdón, hay que someternos a su voluntad y que su plan y su propósito se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Ese es el honrarlo, el obedecerlo. ¿Cómo dices que honras a Dios si no sabes y no conoces lo que Él establece en su palabra?
No sabes cuáles son sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus promesas. ¿Cuál es el pacto sempiterno que Él estableció? ¿Cómo dices obedecerlo? Hay de aquellos que están jugando con fuego. Y hay de aquellos que no les enseñan también. Porque hay muchos que se paran aquí al frente para estar enseñando cosas vanas que ni siquiera traen crecimiento a la persona. Lo están entreteniendo. Y los tienen muy pasivos, dormidos, como decía el apóstol Pablo. Despiértate, levántate y despiértate entre los... No, a la iglesia está muy dormidita, ¿sí? Pero lo trágico es que está entre los muertos. No está dormido en lo celestial, en lo puro, en lo santo, no. Está dormida entre los muertos. Y el que está en el mundo ya está muerto. Espiritualmente está muerto. Físicamente todavía camina. Y eso es lo que te está hablando y te está enseñando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también así estaba. Pecando deliberadamente, prostituyéndose, adulterando, blasfemando. Todo hacían lo que hoy en día se hace. Por eso que no te cause ninguna sorpresa. Para mí sí me causa asombro. ¿Por qué? Porque si esto pasó hace 3.500 años o 3.000 años atrás, se supone que por lógica debería de ser mejor la creación. Nuestros descendientes, por lógica, en lo natural. Pero aquí no se utiliza la lógica. Aquí es espiritualmente, tanto lo de Dios como lo del diablo. Y vemos que se vuelve a repetir. Ese mismo patrón en el cual vivían allá, se está viviendo hoy en día aquí. Y no solamente aquí en nuestra nación, en las naciones de la tierra. Lo que ya fue, vuelve a acontecer. Así pasa. Modas de los 70s las vuelven a traer ahorita al 2018. Con el tipo de vestir, con el tipo de peinar, con el tipo de... Los hippies, las modas y todo. O sea, nada más le da vuelta a los años y vuelven a transcurrir los mismos hábitos, los mismos patrones, no buenos patrones. Son malos patrones porque esos patrones son demoníacos. Y en nosotros, en Cristo, cada día nuestras vidas deben de ser mejores para que el día de mañana ese patrón de conducta y de comportamiento que nosotros estamos cimentando a través de su verdad y de su justicia, ese patrón lo continúen nuestros descendientes y el día de mañana seamos mejores a tal grado que vean a Jesús en la vida de cada uno de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros nietos. Y no nada más una tradición, no nada más una costumbre y venir a perder el tiempo. Vayamos a Isaías 28. Isaías capítulo 28, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Y dice así, el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel. Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Desde que el profeta Isaías estaba declarando y decretando, ya se hacían esos pactos con la muerte, con el diablo. Ahora es que la
La muerte, que la santa de santa no tiene nada. Y vemos que a través de su palabra, Dios nos enseña que desde la antigüedad todo eso se viene arrastrando. Y nada más viene cambiando de tiempo, de año y de lugar. Y que ahora aquí en México es lo que hacen. Gran cantidad de la nación, gran cantidad de las familias de nuestra nación hacen eso. Adorar a la muerte. Pactan con el diablo. Porque la muerte es del diablo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Hemos hecho un pacto con la muerte. Cuando tu mente está toda desordenada, eso es lo que haces. Cuando ves que nada te sale bien, y en vez de humillarte delante de Dios para que Él sea quien te abre tu entendimiento, lo más fácil que viene a tu mente, que pone el enemigo en tu vida, es ir y atraer una imagen de la muerte para venerarla. Hoy en día sí lo hacen. Todos aquellos que venden droga, todos aquellos que andan robando, todos aquellos que andan secuestrando, hacen todo ese tipo de ritos. Y vemos desde qué tiempo, desde la antigüedad, el pueblo de Israel ya lo hacía. Cuando desobedecía los mandamientos y los estatutos y decretos que Dios había establecido a través de Moisés. No es nada nuevo. No es nada nuevo. A veces mejor hacen pacto con la muerte. Y si haces pacto con la muerte, pues lo que va a venir a tu vida va a ser muerte. Y va a ser una muerte repentina, que te va a dar poder para hacer para hacer tus fechorías, pero repentinamente te va a cobrar. Te va a cobrar la factura de la decisión equivocada y errónea que has tomado. Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. ¿En quién te escondes? O sea, el mismo engaño es tu escondite. ¿Y cómo vas a tener una seguridad de que no vaya a llegar alguien a tu casa y te vaya? Si todo es a través de las malas decisiones que tú tomaste. La gente no le interesa mentir con la finalidad de sacar lo que necesita o satisfacer sus necesidades. No le importa mentir, no le importa robar. Este tipo de personas con este tipo de pensamientos, lo mismo les da. Sea un joven, sea un niño, sea un anciano, sea quien sea. Pero nosotros tenemos la plena convicción de que Dios nos va a guardar de este tipo de personas. Aunque ellos anden haciendo sus cosas, mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y nosotros hemos hecho un pacto y hemos circuncidado nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, mi corazón no temerá nada de lo que el mundo pueda ofrecer en nuestra vida. Porque para mí Él es todo, Él lo llena en todo, por todo y para todo. No tengo necesidad de buscar en el mundo las cosas, porque en Jesús encuentro todo y lo tengo todo. Porque de Él es todo. Y yo como su hijo he aprendido a caminar en su voluntad. Y si cada uno de nosotros aprendemos a hacer pactos con nuestro Rey,
Él nos va a respaldar. Que los cumplamos, no que nada más los hablemos y el día de mañana nos olvidemos. Hemos hecho una alianza con el sepulcro, fíjate, es una alianza, un comité con el sepulcro. Pues sí, porque a final de cuentas ahí es donde va uno. Cuando tú haces un pacto con la muerte, ¿qué es lo que te espera? El sepulcro. Repentinamente. Eso es lo que le espera a la gente. Claro que nosotros vamos a morir, pero vamos a morir en la voluntad de nuestro Rey. Vamos a caminar y vamos a terminar en su plan y en su propósito celestial. Y con esto vamos a ir terminando la palabra de Dios. Jeremías 1. Y para todos aquellos de la iglesia de Jesús, si Dios te llamó, ¿a qué te llamó? A vivir en santidad. A circuncidar tu corazón, a dejar tu viejo hombre y comenzar un nuevo hombre. Para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. ¿Sí? Vamos a empezar desde el 1 vamos a comenzar. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Ahí le tocó en esos tiempos a Jeremías empezar a profetizar. Antes de que fuera deportada, él fue el medio, él fue el instrumento que Dios utilizó para exhortarlos, para encauzarlos en el camino de Jesucristo, no el camino de Jeremías. Pero el pueblo no quiso escuchar, no quiso obedecer. Y vamos a ver de qué manera tiene que ser un siervo, una persona que la llama a Jesús para que se haga su voluntad. Dios no te escogió cuando andabas en el mundo, te trajo aquí para que sigas viviendo como el mundo. Dios te trajo y te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable para que el plan y el propósito de Dios sobre tu vida se vaya cumpliendo acorde al hambre y a la sed que haya de tu persona por conocer la palabra. Dice en el 4, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jeremías? Que antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, ella te tenía en el libro de la vida, ya te tenía elegido, antes de que naciera ya te había apartado. No te dice que estabas con los del mundo. Te apartó con un plan y un propósito específico. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías. No naciste nada más por nacer. Tú naciste porque esa fue mi voluntad. Para que se cumpliera el plan y el propósito que tengo sobre Israel. Y a través de lo que tú empieces a declarar, eso es lo que va a acontecer. En el presente y en el futuro. Ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios,
soy muy joven y no sé hablar. ¿Qué fue lo que le dijo Jeremías? Soy muy joven y no sé hablar, Señor. ¿Qué voy a decir? Enséñame. Y lo que le dijo el Señor fue esto. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Eso es ser un buen siervo. Ese es ser un buen hijo de Dios. Si hace lo que Dios te está enseñando y vas a donde Él te está diciendo, o hace lo que te place. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Eso es lo más importante. Aunque el pueblo de Israel y Judá estaban de pies de cabeza, no tenían dirección, estaban caminando como animales, porque estaban sobre la mujer de su prójimo y miraban y deseaban y miraban y robaban. O sea, en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel y de Judá vivían desenfrenados. Pero Dios te va a respaldar cuando siempre hagas su voluntad. Cuando tú hagas lo que Él te está ordenando que digas, Él siempre te va a respaldar donde quiera que tú andes. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Eso debemos ser nosotros, que todo lo que te diga lo hagas y donde te diga que vayas ahí estés presente. ¿Para qué? Para que se vaya cumpliendo su plan y su propósito en tu vida y para que tú le seas fiel así como Él es fiel. Y esto es con lo que termina nuestro Señor. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. El temor ya no es de Dios. Cuando tú eres una persona temerosa y que estás ahí, no, mi amado. Yo digo, no tienes el poder, no tienes la gracia, no tienes el favor de Dios en tu vida. Tienes que hacer lo que Él te está enseñando y ir donde Él te está indicando. Así como a Jeremías también, desde el vientre así también te apartó a ti. No para que sigas viviendo en la inmundicia, en el pecado. Ya te tenía elegido. Antes de que nacieras ya estabas engendrado en el embrión de tu madre. ¿Qué dice su palabra? Te había apartado. ¿Para qué? Para que fuera profeta de las naciones. ¿Y sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida? Cosas buenas, cosas agradables. Si cada uno de nosotros lo va entendiendo y lo va comprendiendo, eso es el consagrarse a Dios. Porque Él a cada uno de los que estamos aquí, Él de la misma manera, así como tú a Jeremías, como le empezó a decir a Jeremías, no, Jeremías, antes de que te formara en el vientre, ya te había elegido. Y ya antes de que naciera ya te había apartado. Ese eres tú, ese soy yo. Si entendemos la palabra va a traer a nuestra vida una transformación. Ya no voy a hacer lo que yo quiera. Voy a ir a donde Él quiera que vaya y voy a decir lo que Él me ordene que diga. ¿Y qué va a acontecer? Él me va a guardar. Él me va a cuidar de todos los problemas que hay en las colonias, de todos los problemas que hay en la ciudad, de todos los problemas que hay en la nación. Eso lo afirma el Señor. Y el Señor es el dueño de todo.
Y al que cree todo le es posible. Y yo creo que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y declaramos que su poder se perfecciona en la vida de cada uno de los santos de su iglesia y de su pueblo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Padre.